gusto tenerla con nosotros. Buenos días, bienvenida a Radio Morena. Siempre es un gusto verlos, saludarlos. En vivo no hay nada igual, así que gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes y con la audiencia de la grande del Pacífico. La gigante. La gigante, perdón, la gigante del Pacífico. ¿Qué ha Oiga, pasado? se agigantan los problemas en el país. Pues sí, en realidad todos los días tenemos una nueva crisis y creo que es fundamental e importante que la Asamblea tome una posición para estar justamente discutiendo los problemas que son neurálgicos e importantes para el país. Ya son 30 días de una paralización que si bien... 31 días, legisladora. 31 ya, unos días más, un mes. Pero más allá de este tema que se lo ha querido focalizar, porque no es que el tema es focalizado, es en Imbabura, son los imbabureños los bravos, el resto del país está contento, a decir de, digamos, la comunicación oficial. Yo sí creo que es importantísimo poder hacer una lectura un poco más macro de qué nos ha traído aquí para justamente buscar una solución y una solución compartida, porque primero, no fue que un día la gente se levantó y dijo, oiga, voy a hacer una huelga en contra del presidente de la República. Aquí hubo una decisión unilateral del presidente que provocó justamente este descontento, pero también no nos olvidemos que la calle ha estado caliente desde hace ya un año atrás. Las dializadoras o los enfermos renales pidiendo que por favor se les pueda dar atención médica. Los mismos usuarios del sistema de salud pública que han estado saliendo a las calles a demandar que se les dé medicina. Imagínense, un derecho fundamental que está consagrado en la Constitución y que no se le cumpla. Igual con los estudiantes universitarios. Y ojo, no nos olvidemos que el sector rural también ha estado movilizado. Nos olvidamos que aquí en la provincia de Guayas, en algunos cantones, hubo por ahí unas movilizaciones también en la provincia de Los Ríos. Mi provincia tuvo 4 manifestaciones, cerraron la vía Quirindé Esmeraldas porque justamente estaba Esmeraldas incomunicado con una vía espantosa. Nosotros vivimos del turismo, la refinería más importante del país está en Esmeraldas, sin embargo la vía que nos conecta está destrozada. 4 movilizaciones ciudadanas para que recién intervengan la vía. Y esto de lo que me acuerdo. ¿Por qué quiero decir esto? Quizás estamos desconociendo los legítimos derechos de quienes también estaban movilizados por otros temas, pero que también tenían su descontento con el gobierno, y estamos obviamente buscando un enemigo público. Y el enemigo público es el movimiento indígena, los indígenas, porque son ellos quienes tienen paralizado al país. Y yo creo que para poder resolver la crisis es necesario que el gobierno y el presidente de la República a la cabeza vea de manera macro que tiene una crisis. Hay errores. Que hay problemas. Hay problemas, hay un cúmulo de necesidades. Exactamente. A ver, en esta estación de radio, y usted lo sabe, tenemos un eslogan: trabajamos por una nación grande en procura del bien común. Y fueron las frases que le escuché a usted vertir en una entrevista. ¿Hay la necesidad, usted cree que podemos deponer actitudes? Y hablo de aptos, quienes lleguen a convertir en un compromiso nacional en el tiempo difícil que vivimos. ¿Hay esa deposición de parte de RC? Le pregunto porque usted es parte de RC. Pero es que, a ver, primero es importante varios elementos que se han ido disminuyendo o diluyendo en el relato oficial. Primero, yo creo que es hasta irrespetuoso subirse en una lucha que no es nuestra. El movimiento indígena es milenario. El movimiento indígena no es la primera vez que se moviliza contra un gobierno. Y yo creo que es injusto que en este momento le quieran endilgar a la Revolución Ciudadana una lucha de calle que no es nuestra. Yo estoy preguntándole a los actores políticos. Yo le estoy respondiendo que si yo comparto, yo soy negra, pues. Aquí empezaron matando. Y nuestro respeto. Aquí empezaron matando a los nuestros. Y yo sí lo digo en primera persona. El país diverso porque que cuando somos. mataron a los 4 de las Malvinas y utilizaron el mismo, es que no, ni siquiera cambian la estrategia. A los indígenas le dicen terroristas, a los muchachos de las Malvinas eran ladrones. Y quienes defendíamos y estábamos en contra de la criminalización de las infancias negras solamente porque viven en un barrio empobrecido, porque decidieron mandarlos a esos barrios, pero eso no implica que el que vive en un barrio de esas características sean todos ladrones, o sean todos narcos, o sea, todo lo que el gobierno instaló en contra de las infancias negras.
Cuando yo dije eso, ¿qué dijeron? Que yo era una GDO, que yo defendía, usted sabe todo lo que dijeron. Tuvo que pasarle a los hermanos indígenas, que ahora son ellos terroristas. Entonces entienda que aquí hay una estrategia muy bien orquestada por parte del gobierno para darle duro a los débiles y quedarse calladito contra los que en realidad sí deberían. Imagínate, 7,000 efectivos policiales y militares, bomba y bala a los indígenas. Nuestra provincia desprovista. Aquí, coches bomba. Cuando Guayas necesita poder contar con esos efectivos militares aquí. Igual Los Ríos, El Oro, Esmeralda, Santo Domingo, provincias de la costa, que la gente dice, pero ¿por qué la costa no se moviliza? Oiga, estamos con miedo, nos están matando. Mientras los militares están metiéndole bomba y bala a los hermanos indígenas, acá nosotros nos están metiendo bala el crimen organizado. Entonces, son lógicas que ya superan el tema de un discurso político. Porque esto ya no se trata si tú eres de izquierda o de derecha. En este país no importa tu condición socioeconómica. El año 2017 se declaró incluso la terminología del año. Es una autora española, Adela Cortina. Y el término, acúñenlo y búsquenlo, aporofobia. ¿Qué es la aporofobia? El rechazo al pobre. El rechazo al pobre, al que menos tiene. Y ella, esta catedrática española, fue declarada por la Real Academia de una persona que estaba en sintonía de todos estos estallidos sociales que se estaban, hablo desde antes de la pandemia. Y nuestra preocupación cuando le pregunto y le consulto a actores políticos, a quienes son activos, por ejemplo, lo que vi, ¿por qué no respetar la cosmovisión? ¿Y por qué no, ahora que hablamos de convocatoria constituyente, por qué no también sentar un antecedente y un antecedente real de cuánto de pronto es ese hombre, esa mujer que en la comunidad, allá en el páramo de la sierra, en el páramo de la costa y en cualquier otro rincón, negros, cholos, indios, que somos la mayoría? Porque el que no tiene de Inca tiene de... ¿Por qué si somos un país diverso, por qué no podemos encontrar, pregunto yo, en base a esa aspiración cierta, de encontrar el bien común? Roberto, usted ha dicho algo muy importante. Yo no quisiera pensar que hay como una corriente mundial, esto de generar limpieza étnica. Rechazo al pobre. Una limpieza étnica, de desaparecer a quienes no se le parecen a las élites que gobiernan o las élites económicas y esta raza árida, no sé, que se creen que están por encima y de muchos que terminamos siendo la mayoría. Usted venga de donde venga. Usted ha dicho algo muy importante. Este país es un país atravesado por el mestizaje, pero también es importante que recurramos a nuestra historia. Este país tiene bases indígenas. Este es un país que su estructura milenaria es de pueblos originarios y allí nos hemos venido sumando otros actores que también somos estamos más cerca de esa realidad que reconoce nuestra Constitución. Y antes de ingresar a esta entrevista, estábamos hablando justamente que la discusión sobre la nueva Constitución se ha politizado y la verdad esto debería ser un debate mucho más ciudadano, porque a la larga la Constitución de la República es eso, un instrumento que le garantiza derechos a los ciudadanos. Y si dejamos que se politice, vamos a retroceder en esos importantes procesos que hemos alcanzado y que se han logrado y que están ahí en la Constitución. Los derechos y las garantías no deben estar en una discusión política, deben estar más bien en un debate ciudadano que permita defender lo alcanzado. Las garantías constitucionales, hablaba con mi asesor antes de ingresar, me decía, Paola, las garantías es lo que le permite a cualquier ciudadano defender sus derechos. Y esto no tiene que estar en discusión de un político. Es el ciudadano que tiene que saber que tiene derecho, el derecho a la vida. Hablábamos de la cuarta generación de los derechos. Cuando hablamos de los derechos a la naturaleza, ya estamos nosotros tan de avanzada que estamos hablando de eso, cuando en otros países ni siquiera se discute. Debió haberle dicho él la supremacía constitucional, que son de aplicación práctica directa, entonces, eficaces, eficientes. Imagínate, Roberto, lo que significa en este momento ponernos a debatir si es que queremos tener derechos y garantías. Eso, miren,
y esto lo digo para los abogados, los constitucionalistas, yo soy una simple comunicadora que lee y que procura rodearse de gente que sepa para que uno entienda cuál es la discusión que tenemos en este momento. Tenemos que revisar el modelo de Estado que tenemos. Sí, para muchos no está bien tener, digamos, volver a lo que tenía la Constitución del 98, no tener cinco funciones. Antes eran los poderes, ahora son funciones. El poder es uno solo, se reparten funciones. Y que el poder radique en el pueblo. Me encanta esa parte de la Constitución nuestra. Entonces, creo que esa discusión sí tiene, quizás tenemos muy poco tiempo. Y hay que elevarla. Tenemos muy poco tiempo y creo que espacios como este, que tienen la posibilidad de llegar al ciudadano de a pie, al sencillo, que tiene que salir todos los días a buscarse la vida y que seguramente le harán creer que la Constitución que tiene es mala, es la que no le permite avanzar, cuando es todo lo contrario. Hay que generar un debate completamente serio y profundo sobre lo que representa esta Constitución para nosotros. Pero no subestimemos al ciudadano, como muchos piensan que el ciudadano no tiene intuición, pero que no es intuitivo. Es que cuando le dicen al ciudadano que esta Constitución es la que ha hecho que se incrementen las muertes violentas, que esta Constitución es castrochavista, que esta es la Constitución antidelincuencial, mire, reducen el debate que debería tener otra categoría. Y yo creo que eso sí es muy importante, porque el ciudadano que no sabe que esta Constitución le garantiza sus derechos, suyos, los suyos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vida, derecho, porque todo gobernante debería gobernar para la vida, y eso lo dice nuestra Constitución. O sea, es la norma suprema. Es la norma suprema que hoy por hoy sí causa incomodidades, porque habría que ver qué es lo que quiere quienes están promoviendo la Constitución, que no tengamos derechos, que no se reconozca el Ecuador como un Estado intercultural y plurinacional, que la naturaleza no tenga derechos para ahora sí poder introducir proyectos familiares, que como el de Olón, por ejemplo, se lo impidió porque justamente la naturaleza tiene derechos. Todas esas discusiones las ahora tenemos que haya dar. Autoridades en representación y alegando, la Constitución no dice ninguna otra cosa. Toda autoridad debe de acercarse en sujeción a esa norma suprema. Los actos del poder público deben estar de conformidad con ella. ¿Con quién? Con la Constitución. Todos los actos del poder público. Y aquí en el Ecuador ahora hay 5 funciones. Y mire, hay algo muy interesante que hablaba también con Jimmy, que me decía hace un momento. Me dice, lo que pasa, Paola, es que tiene que haber un contrapeso al poder público, no político, público. Porque hay que reconocer que también el Estado es poderosísimo. Y cuando no, por ejemplo, el derecho de un ciudadano a la salud. Usted sabe que han existido acciones de protección de ciudadanos que han dicho, a mí no me entregan medicamentos y yo tengo una enfermedad catastrófica. Y la Constitución le dice a usted que la salud es pública y gratuita y usted me tiene que proveer a mí de los medicamentos si tengo una enfermedad catastrófica. Ciudadanos que le han ganado al Estado juicios justamente defendiendo su derecho. ¿Usted cree que eso le generaba la Constitución del 98? Algunas causas reclamando su derecho humano, porque hoy es un derecho humano. La Constitución del 98 no garantizaba la garantía del derecho que tiene un ciudadano a demandarle al Estado que cumpla. Eso no existía. La Constitución también establece un porcentaje del presupuesto general del Estado para la salud y para la educación, pero no se cumple, legisladora Paola Cabezas. Y deberíamos trabajar, insisto, Pero parece que nunca se ha cumplido desde que está escrito en la Constitución, ni con este gobierno ni con otros. Mire, no ha existido voluntad porque en muchos casos se incrementaba, pero en otros casos, como desde el gobierno de Moreno, Lasso y el actual, en vez de incrementar, han retrocedido. Entonces, creo que lo fundamental e importante, para muchos les molestará ese artículo porque dicen, no, es un enunciado, no se cumple. Debemos garantizar que eso se cumpla. Deberíamos garantizar, porque no es posible que cada vez que hay crisis económica, a quien machetean primero sea el presupuesto de la salud. Pero con el expresidente Correa tampoco se cumplió el porcentaje de la educación. Pero no se redució. No hubo reducción. No se redujo, perdón. Así es. No se redujo, pero tampoco se cumplió el porcentaje. Es que a eso me refería. En la parte, no se ha cumplido. Debe estar en la Constitución porque debería. En la parte orgánica, miren, en la parte orgánica dice puntualmente,
no se pueden reducir los derechos. Yo creería que sí, pero bueno, esa es una discusión y un Pero debate ¿por que qué no la deberíamos ponemos en práctica? tenerlo. Salimos de lo dogmático y miren la parte orgánica. Regula la estructura y definición, atribuciones y desafíos de los órganos o funciones del Estado. Define y limita el poder de quien representa, de los gobernantes, porque no pueden regresar a otras épocas. Más bien dice en el orden progresivo. Y esto no es por el hecho de yo haber escrito la Constitución, es lo que está escrito. Y mire, cuando hay gente que añora la Constitución del 98, mire, la Constitución del Tenía cosas 98, buenas. pero permitió el salvataje bancario, pues. Ah, La Constitución del 98 era justamente una Constitución que garantizaba la estabilidad económica de los grandes, pero no había este equilibrio. No había este equilibrio que sí existe ahora y que también deberíamos discutirlo sobre el diseño económico, porque nosotros garantizamos que la economía popular y solidaria, las cooperativas, el sistema cooperativista que no estaba en la Constitución del 98, tomara mucha más fuerza. Por eso hubo, si usted se dio cuenta, en esta época la clase media pudo competir en igualdad de condiciones con los grandes capitales, porque eso no existía antes. No existía la posibilidad de que las asociaciones compitan por contratos en el sector público. Si tú cumplías, o las cooperativas que ahora le inyectan recursos a los pequeños emprendimientos, eso no existía antes. O era la banca y nada más. ahora Entonces, la el diseño inestabilidad. económico sí permitió que se democraticen los créditos, revisando esta estructura que también es importante como la economía popular y solidaria. Cuidado, quieran volver a eso, a darle todo el control económico otra vez a la banca y que hablemos de dos grandes grupos, los grandes ricos y los pobres, pero Hay van una a ley. terminar liquidando a la clase media, que es la que terminó beneficiándose de este modelo económico Una con el que cuenta disposición- la Constitución. Una disposición de esas transitorias en la Ley de Integridad Pública, que acaba de ser declarada inconstitucional, más allá de lo que puedan, no sé si miraron, sobre el tema puntual, la economía popular. Ya empezaron a golpearla. Y usted, mire, cuando usted ve esas cosas, es que se da cuenta cuál es el objetivo del presidente de la República y la constituyente, qué es lo que quiere. Él quiere volver quizás al modelo económico en donde seguramente le entregue más control y poder a la banca y desaparecer la economía popular y solidaria, que, insisto, es un motor de desarrollo para el sector, al menos. Palabras del presidente Correa. Eso. Nunca han ganado tanto dinero, señores de la banca. Sí, pero les molesta que otros sectores también tengan posibilidades de... Entonces, eso es muy importante. Ahora, la parte social, a ver, en la parte social, ya que estamos hablando de cada uno de los aspectos elementales, desde el preámbulo, no se olviden que en el preámbulo hay aspectos esenciales de una constitución, la parte dogmática, la parte orgánica, y en lo social, a ver, las acciones. Mi compañera preguntaba algo tan elemental. Siempre que haya acciones afirmativas en beneficio de los más vulnerables, los estándares de derechos y de derechos humanos establecen que esta constitución se acerca. Y no sé si es la única en el mundo, no creo que sea la única. Somos la segunda. Yo dije ayer la cuarta en una entrevista, acá mi asesor me corrigió que somos la segunda mejor No constitución creo que sea la del única. mundo. No sé, creo que sea la única porque hay países en Europa. Colombia también tiene una Tiene. constitución muy buena. Y sabe lo interesante, que Colombia sí tiene, digamos, un sistema de pesos y contrapesos que la nuestra, yo creo que esto va a ser mala palabra, pero hay que decirlo, es hiperpresidencialista. El presidente de la República tiene 54 atribuciones constitucionales. 54. Al contrario de la de Colombia, en donde sí hay un contrapeso con el, digamos, Y es una organización distinta. interesante. Sí, sí, sí. Bueno, discutamos si el presidente debe tener 54 atribuciones constitucionales. Conformación del Frente Parlamentario. Son las 8 de la mañana con 28 minutos en Radio Morena. Legisladora Paola Cabezas. La conformación de un Frente Parlamentario en la Asamblea Nacional fue otro motivo de pugnas entre las dos bancadas que tienen más integrantes, la de la Revolución Ciudadana y la de ADN. Un comunicado del CAL institucional de la Asamblea Nacional: no se puede conformar el Frente Parlamentario. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Y por qué no podemos fiscalizar? Porque ellos no fiscalizan. Eso dice el documento, pero ¿qué pasó? ¿Le consulta a usted? No, o sea, si ellos no fiscalizan y fiscalizan a la carta, eso ya es una decisión, obviamente, del bloque de gobierno.
que no fiscalizan Progen, que no fiscalizan ATM, que no fiscalizan el Porsche, que no fiscalizan las cosas que en realidad son importantes para el país. Pero en un contexto de crisis, en donde el uso excesivo de la fuerza se está viendo, te puede gustar o no, pero yo no creo que esté bien que la fuerza pública ingrese de manera violenta. 3 personas han fallecido en manos de la fuerza pública. Nuestra solidaridad para las personas y las familias que han perdido a sus seres queridos en manos de la fuerza pública. Niños asfixiados. Yo no sé si eso para la bancada de gobierno esté bien y que la asamblea esté cerrada y que no se pronuncie, cuando la asamblea debe haber sido el equilibrio dentro de este contexto de crisis. La asamblea debió dirigir los acercamientos para el diálogo. La asamblea, institucionalmente hablando, tiene esa potestad, porque es ahí donde está la pluralidad democrática de todas las voces. Y le pedimos al presidente de la asamblea: presidente, póngase al frente, lidere este diálogo. De cada comisión. No lo quisieron hacer. Entonces, si no quieren fiscalizar, si no se quieren poner adelante de un proceso de diálogo, nadie nos impide a nosotros poder ejercer nuestro rol fiscalizador, que hemos hecho, conformarnos un frente por los derechos humanos. Este frente lo que busca, primero, es poder garantizar que a quienes ejercen su legítimo derecho a la protesta social no se le vulnere justamente su derecho, que el uso progresivo de la fuerza no sea excesivo, que se pueda también establecer que la Defensoría Pública le brinde garantías de derechos para que ellos tengan una defensa justa, que la Defensoría del Pueblo garantice también que se cumplan todos los protocolos de derechos humanos, que dicho sea de paso, nosotros somos suscriptores de todos los tratados de derechos humanos, todos, absolutamente y Estado todos. ratificatorio. Y la Defensoría del Pueblo tiene que cumplir ese rol, justamente que se garantice el derecho de todos. Defensor del pueblo. Sí, yo también tengo la misma percepción que tiene usted. La Defensoría del Pueblo ha sido tibia. Y se lo dije ayer en una sesión. Yo debo reconocer las ejecutorías de la Defensoría del Pueblo. Caso Furukawa, también hubo muchos procesos que con la Defensoría del Pueblo la trabajamos y yo tengo que reconocer las buenas ejecutorías de la Defensoría. Pero en este contexto, tibio. Aunque digo públicamente que le falta algo a la Defensoría del Pueblo porque no tiene la condición. Todos los instructivos defensoriales pasan al archivo o viven el sueño, el olvido, pues no tienen ninguna eficacia jurídica. Tibio. Entonces, creo que este elemento es importante. Entonces, ¿qué decidimos? Armar este grupo parlamentario para, junto a la Defensoría Pública y a la Defensoría del Pueblo, empezar justamente a trabajar en algunos aspectos. Pedimos acciones defensoriales a la Defensoría del Pueblo, ya emitimos un documento a la CIDH, porque la CIDH fue la primera que se mostró preocupada. Justamente hemos pedido medidas cautelares a través de la CIDH. Justamente ayer emitimos un documento también a la Cruz Roja para que nos comente un poco el tema de los protocolos de los convoyes humanitarios, porque todavía tenemos muchas dudas. La presencia del secretario de la OEA, algo activó la función legislativa. ¿Aprovecharon la llegada, la presencia? ¿No? No, ellos solo se va a reunir con Carondelet, con nosotros no se reúnen. La sociedad civil y los demás. No, nos encantaría. Debería ser así. Hay que escuchar a todos los sectores. La CID, sé que hubo delegaciones de la CID. El rol de este frente parlamentario justamente es ese. Buscar un equilibrio en la información que se llevan de el país, y la función legislativa no puede estar por fuera de eso. Que si al presidente de la Asamblea le gusta o no que fiscalicemos, pues qué pena, presidente. O sea, usted estaba fuera del país, pues, y el país está incendiado. Hay que fiscalizar, hay que trabajar. Entonces, no creo que en este momento, yo creo que el comunicado fue más político, porque ellos saben que no pueden impedirnos realizar nuestras acciones de fiscalización. Ellos ya también armaron, ¿se acuerda el grupo parlamentario que armó la asambleísta Jaramillo para fiscalizar el tráfico de combustibles, que iba dirigido por el alcalde de Guayaquil? Parece que nos olvidamos. El mismo presidente de la República armó un grupo parlamentario de 4 cuando él quería ser presidente de la Asamblea. Nos olvidamos, fue Hernando Villavicencio, que en paz descanse. También armó el grupo parlamentario de la lucha contra la corrupción. Y nada de eso puede impedirse, porque es primero,
nuestra facultad constitucional de fiscalización. Nos han torpedeado todos los grupos parlamentarios para que no funcionemos y no nos dejen fiscalizar. Pues bueno, este frente seguirá funcionando hasta que justamente logremos nuestro objetivo, que es justamente que las víctimas tengan escucha internacional, porque en lo local vemos que está muy complicado. Gracias por venir, licenciada Paola Cabezas, al estudio Gusto, de Radio Roberto. Morena. Siempre es un gusto. Gracias, un abrazo grande. Morena Noticias, oyentes amables, en el recorrido de esta mañana, el calendario indica, mucha atención, 22 de octubre, la señal 640, la señal de Radio Morena. Me voy para el mundo ambiente.